Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a otro nuevo tutorial conmigo, con José Luis Atienza, la persona como siempre encargada de guiaros a través de estos tutoriales. Y como es también habitual, pues mando ese cordial saludo a todos en general y sobre todo también a nuestro patrocinador Modcenter. Bueno, en esta ocasión os traigo un tutorial, o se podría decir más bien un mini tutorial, donde os voy a enseñar cómo poder extraer lo que es una batería de una Nintendo Switch. Nos puede ser muy útil, por ejemplo, si tenemos esta Nintendo Switch dañada y queremos la batería para otra Nintendo, pues nos va a ser, como digo, muy útil. O simplemente si la tenemos dañada y la queremos sustituir. Aunque parece mentira, no es tan sencillo. Bueno, realmente no es difícil, pero da bastante trabajo. Y eso es debido a que la batería de la Nintendo Switch, aquí tengo una que hemos extraído, tiene un adhesivo muy fuerte. ¿Qué ocurre? Que si intentamos extraer la batería y hacemos mucha fuerza, pues podemos dañar lo que es la consola o poder pinchar lo que es la batería, y en ese caso nos vamos a dar un pequeño susto. Entonces, para poder extraerla de la manera más fácil, os voy a enseñar cómo hacerlo. Así que nada, lo que haremos primero será desmontar lo que es la parte trasera de la Nintendo Switch. En este caso yo lo voy a saltar porque como ya tenemos un tutorial donde enseño cómo poder desmontar al completo la Nintendo Switch, pues digamos que saltaremos ese trozo. Aquellos que no tengáis idea de cómo hacerlo, pues aquí arriba, como siempre, en la esquina superior derecha os dejaré un enlace donde podéis visitar ese tutorial y así poder llegar hasta el punto que vamos a ver dentro de un momento. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y como podéis comprobar yo ya tengo lo que es la batería al descubierto. Aquellos que sabéis realizar este trabajo, pues imagino que también estaréis en este punto, y los que no, pues ya sabéis, aquí arriba tendréis el enlace donde podréis echar un vistazo y así también poder llegar hasta este punto. Siguiente paso será pues despegar lo que es la batería, pero como he comentado, el adhesivo es muy fuerte, por lo tanto necesitamos un producto que ablande o digamos reduzca un poquito la adherencia de ese adhesivo. Lo que tenemos a mano y muy sencillo de conseguir sería pues alcohol etílico, el alcohol que se utiliza para las heridas, y lo que haremos será rellenar todo el borde sin miedo, porque el alcohol lo bueno que tiene que no es conductor de la electricidad y también cuando va pasando el tiempo se va evaporando. Entonces no os preocupéis que no va a pasar absolutamente nada. Cogemos, rellenamos bien relleno. Y ahora lo vamos a dejar pues unos minutillos, un par de minutos lo dejamos ahí que haga efecto. Y dentro de un momento volvemos. Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí, hemos dejado que haga efecto lo que es el líquido que hemos utilizado, en este caso alcohol, y ahora sí que ya vamos a empezar a despegar lo que es la batería. Eso sí, este trabajo hay que hacerlo con mucho cuidado y con delicadeza, porque podemos hacer más mal que bien. También lo que hay que hacer es utilizar una herramienta adecuada, en este caso yo voy a utilizar una espátula de metal sin filo y con las puntas redondeadas. En el caso de que no tengáis esta herramienta, pues lo que podéis utilizar fácilmente es una cuchara de estas de café, que seguramente tenga pues también lo que es el canto redondeado y sin filo. Entonces lo que haremos será lo siguiente, vamos a, primero eso sí, hay que desconectar la batería. Y ahora sí que vamos a empezar a hacer palanca. Con mucho cuidado, ¿eh? En el caso de que veáis que aún ejerce mucha adherencia, pues podemos introducir un poquito más de líquido. Bien, ya estamos en la parte del adhesivo y lentamente, poquito a poquito, y ya lo tenemos. Como podemos ver, hemos sacado la batería completamente entera, sin ningún desperfecto. Y ahora pues si vemos que aún está pues un poquito húmeda, pues la secamos. Y en este caso esta batería sí que funciona, así que por lo tanto la guardamos y así la podemos utilizar en el futuro. En el caso de que tengamos que hacer un cambio de batería porque la que tenemos es dañada, pues nada, colocaríamos la nueva y listo.
Bueno, pues yo creo que con esto ya está todo hecho, todo dicho. Como siempre os digo que si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, danos ese like, ese me gusta que no cuesta absolutamente nada. Y con esos pequeños detalles podemos seguir trayendo nuevos tutoriales y nuevos truquitos de estos que vienen muy bien para el futuro. Así que desde aquí, como siempre, un servidor, José Luis Atienza, se despide y eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.